Entrevistamos a Arsenio Hueros, que nos habla de su experiencia como cuidador y presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias. Puedes ver la entrevista completa o decidir qué pregunta prefieres hacerle. ¿Cómo es la labor del cuidador? El cuidador, lógicamente, puede darle información, hay que formarlo. Hay una persona a la que hay que formar. Y hay que formar, lo voy a decir con palabras muy llanas y muy eso, en las triquiñuelas del trato a la persona con Alzheimer. Porque esas triquiñuelas, esa forma de hacer las cosas para que él haga lo que tú quieres, porque se niega a hacer aquello que tú deseas hacer, pues lógicamente eso nos lleva a tener que utilizar estrategias. Y esas estrategias donde se aprenden, algunas son de motu propio, pero cuando yo las he experimentado, es bueno que yo se lo diga a otro y que ese otro pueda utilizar esa misma estrategia. Todo esto lleva a que ese contacto que hay es lo que se convierte en una verdadera formación para los cuidadores, y es precisamente una de las cosas más importantes, uno de los temas más importantes de las asociaciones de la enfermedad, asociaciones de familiares de Alzheimer, ¿no? Hay un síndrome específico para el cuidador, no solamente de la enfermedad Alzheimer, pero sí de un modo especial para la enfermedad Alzheimer, que los cuidadores pasan casi todos por ello, a no ser que se sepan proteger. Porque una persona que cuida a otra persona Alzheimer de una forma tan exhaustiva, a veces dedicando, paradójicamente, 25 horas al día, para su persona con Alzheimer, llega un momento en que se despersonaliza. Ya no vive para ser ella, sino vive para ser la otra persona. La irritabilidad aumenta muchísimo, se pierde la relación social. Ya tus amigos naturalmente ya ni te llaman, porque llega un momento en que dices que no puedo ir, no puedo ir, pues llega un momento que ya con lo cual pierdes tus amigos. Normalmente tus relaciones laborales están muy resentidas. Primero porque no solamente haces trabajar, cuando no tienes que abandonar el trabajo, cuando no hay que abandonar el trabajo, lo único que haces es trabajar y atender a tu familiar. Si tienes ayuda, bueno, pues por ahí te puede haber un escape, pero a veces no tienes esa ayuda. Esa ayuda significa que cada vez te vas centrando más en ti mismo, cada vez se tiene más sentimientos de culpabilidad, que es otro de los avisos importantes para el cuidador quemado, ¿no? Empiezas a tener sentimientos de culpabilidad, empiezas a tener el sentimiento de que a tu familiar enfermo solo lo puedes atender tú. Entonces es muy difícil aceptar la ayuda de los demás. Estás entrando en un terreno auténticamente pantanoso. Y va a llegar el momento en que te falte la persona a la que cuidas. Va a faltar por pura ley de vida y por pura ley de la enfermedad. En ese momento estarás tan desamparada o tan desamparado, tan afectado por todo lo que costará muchos años volver a recuperarte otra vez y probablemente jamás llegues al nivel del que partiste. ¿Cómo vive el proceso el enfermo? Mucho sufrimiento y mucha pérdida de calidad de vida, porque el problema que hay ahora mismo con el hecho de que no se hace una detección precoz, pues claro, se deteriora muy rápidamente la persona y eso produce una mala calidad de vida, tanto para esa persona como para todos sus familiares. Si eso se pudiera detener en un momento y mantener esa persona durante con más espacio de tiempo, se le pudiera mantener en unos niveles en que pudiera valerse mejor por sí mismo, que pudiera participar con más facilidad en todo lo que sucede en la sociedad, la más próxima, que sería su propia familia y su entorno más cercano, ¿no? Si todo eso se consiguiera, ganaríamos muchísimo, sin duda alguna. El problema que tiene es que les cuesta mucho trabajo percibir la complejidad de todos los mensajes que nosotros le lanzamos. Le cuesta mucho trabajo percibir esa complejidad. Y por la misma razón no son capaces de manifestar esas mismas emociones, esos sentimientos de una manera compleja.
pero sí son capaces de percibirlos y de expresarlos incluso a unos niveles mucho menos complejos, mucho más sencillos, muy básicos, ¿no? Pero lo perciben. Te dice que una persona con Alzheimer tiene sus emociones, a veces las manifiesta de manera muy sencilla, pero las tiene sentimientos, se revela a veces porque no se siente bien tratado, se revela, y en muchas ocasiones uno ve reacciones que son poco, no sé, que da la sensación que son unas reacciones demasiado extemporáneas, que van fuera. No, tienen a veces mucha razón para ponerse así ante un trato. Había una señora que decía, lo he leído hace poco, me da una rabia cuando le hablan estando yo. Es una persona con Alzheimer, cuando le hablan a mi marido sobre mí y a mí no me preguntan absolutamente nada. Pero si soy a mí, yo soy la que va al médico, no es mi marido, ¿por qué no me preguntan a mí? O cuando me hablan en tercera persona, o sea, todo esto ellos, claro, les resulta muy difícil manifestarlo. Los pocos que lo manifiestan son los que te dan buena idea de por dónde va todo esto. Y que no nos damos cuenta, pero ellos están allí todavía, no se han marchado. Las personas con Alzheimer, aunque estén muy deteriorados, están allí. Yo tengo pruebas con mi padre, que quizás no venga a cuento el contarlas como ha sido, ¿no? Pero yo tengo pruebas de que mi padre estaba allí y que en su momento se manifestaba. Y esa manifestación, te decía, vuelvo a repetir, que no se había ido, que estaba en aquel momento allí. Al principio pues tenía una memoria en el que él intentaba disimularlo, o sea, ahora me di cuenta que su intento fundamental era el que no se notara que él efectivamente estaba perdiendo la memoria, de tal modo que cuando alguien se le acercaba, pues él ponía una sonrisa, era un hombre muy social y ponía una sonrisa como si lo conociera. Yo al principio creí que lo estaba conociendo, después ya me di cuenta de que era simplemente una pose que él tenía ante las demás personas, ¿no? Y la memoria pues empezó, y naturalmente ¿qué es la memoria en el caso del Alzheimer? Pues un continuo en el que poco a poco va perdiendo pues todos sus recuerdos. Al principio pues simplemente desconocía cosas de su alrededor, más tarde ya no reconoce a la familia, más tarde ya no reconoce su casa, te pregunta, que te dice que por qué me han traído aquí, que por qué, cuándo nos vamos a ir a casa, que por qué estamos allí. Entra un nieto y no sabe que es su nieto y no sabe su nombre, pero la capacidad esa de disimulo la tuvo en todo momento. ¿Por qué no nos ponemos en el caso de una persona con Alzheimer, en el que poco a poco todo lo que está a su alrededor, que él sabe que no está allí porque sí, sino porque es algo que ha debido estar siempre, pero que ahora todo se me desdibuja? Que yo ahora intento hacer esto y me siento torpe y no soy capaz de hacerlo. Que ahora que yo estoy viendo esto ya no sé si eso es una maceta o un váter. Es que no lo sé. Y es que ese niño que se acerca con la cara sonriente, yo sé que es alguien conocido, pero no sé cómo se llama. Y que ni siquiera sé si es mi familiar. Y te imagina a alguien lo que eso significaría para cualquiera de nosotros, la sensación interior que te quedaría. ¿Cómo reaccionas a eso? Lógicamente tiene que resultar verdaderamente terrible. De ahí las depresiones, la tristeza que tienen al principio las personas con Alzheimer, o incluso, vuelvo a repetir, la violencia con que se manifiestan. Yo creo que es simple impotencia ante un mundo que se les va borrando. Y esto resulta muy duro, muy duro. ¿Qué beneficios aporta la música? La música, nosotros tenemos evidencias, con lo que estás hablando, evidencias de personas encamadas, prácticamente casi inermes, ¿no? Te da la sensación de que no están conectadas. Y en cambio, cuando, recuerdo un caso en particular, su hija le cantaba las canciones infantiles que le cantaba su madre a ella, y entonces ella se las repetía. Lo que has dicho es absolutamente así. La madre inmediatamente
se cambiaba un poquito de posición, elevaba un poquito así acostada, se ponía un poco así tiesa, inmediatamente producía una sonrisa. Con lo cual decía que allí estaba, o sea, que estaba conectada con el exterior.